Bueno, vamos a invitar a presentar al superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas. Bienvenido, que nos va a contar en qué estamos en el tema de este panel, que es Derechos Humanos al Agua y el Código de Aguas en particular. Después vamos a ir invitando a los otros panelistas para conversar sobre este tema y además ir discutiendo también, porque son los 4 panelistas que tenemos, es un panel bastante interesante, con 4 puntos de vista distintos, de temas legales, desde los temas biológicos a los temas de derechos humanos, de acceso al agua. Sí. Muchas gracias, Jorge, bienvenido. Tienen 20 minutos para presentar. Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todos. No es el matinal de Chile, pero buenos días a todos. Lo primero que quería era pedirles disculpas si es que me viene algún ataque de tos. Después de 48 años me estoy enterando que soy alérgico, así que pedí un vasito de agua por si acaso. Yo les quiero hablar respecto del cambio climático y cómo nos desafía como sector sanitario, agua potable y tratamiento de aguas servidas, saneamiento. Y si bien la presentación dice un desafío el cambio climático, la verdad es que tenemos bastantes desafíos en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero el cambio climático yo diría que hoy por hoy es el desafío más grande en donde tenemos más brechas, donde tenemos más trabajo que hacer. Y como un pequeño contexto para entrar en materia, quiero mostrarles la definición del derecho humano al agua. Cuando uno habla del derecho humano al agua, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y para eso recurrimos a la ONU, que saca una resolución el 2010, en donde leo textual: el acceso al agua potable y al saneamiento es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Entonces aquí queda consagrada la definición del derecho humano al agua y, ojo, y al saneamiento, al tratamiento de las aguas servidas. ¿Y cuál, por lo tanto, es el objetivo? Es que esta agua potable y saneamiento sean servicios que estén disponibles para todos, que sean seguros, que sean aceptables, de buena calidad y que sean asequibles, es decir, que tengan un precio razonable para poder acceder a ellos. Nosotros como Superintendencia de Servicios Sanitarios existimos ya hace casi 30 años, desde el año 91, y en la Superintendencia, sin quererlo la verdad, estamos trabajando por este derecho humano al agua desde hace 20 y tantos años. ¿Por qué? Porque en nuestro rol fiscalizador justamente nosotros fiscalizamos para que haya continuidad de servicio, para que esa continuidad sea con calidad de servicio, que el agua potable sea de calidad. Y tenemos otro rol regulador, que no es fiscalizador, regulador, en donde fijamos tarifas y nuestro mandato es tratar de que las tarifas siempre sean lo más baja posible, lo más contenida posible. Por lo tanto, en concepto, en principio, nuestra Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es un ente autónomo del Estado, justamente vela por este derecho humano, y vamos a ver si lo estamos haciendo bien, si lo podemos hacer mejor, si lo hemos hecho mal. Lo concreto es que tenemos bastantes desafíos porque este objetivo no es fácil de cumplir, como vamos a ir viendo. Y como segunda lámina de contexto, este derecho humano, ¿cómo lo concretamos? ¿Cómo lo hacemos carne? Y en los mismos objetivos de desarrollo sustentable, el objetivo número 6 en particular, que es agua limpia y saneamiento, habla de estos 7 ejes que uno tiene que trabajar para este derecho humano al agua. Primero, coberturas y precios. Coberturas de agua potable y saneamiento y precios, que sean precios contenidos. Mejora de la calidad del agua, preocuparse de la calidad del agua, ya lo había mencionado. Uso eficiente y sustentable de este recurso. Tenemos que hacer un uso eficiente, no podemos despilfarrar esta agua que cada día es más escasa. Gestión integrada. Aquí tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar como país, no solo como superintendencia, como país, porque somos muchos los actores que intervenimos en la gestión del agua, y nos falta coordinación, evidentemente. Proteger y
y restablecer ecosistemas. Aquí estamos en un planeta, tenemos que preocuparnos del saneamiento y el tratamiento de las aguas servidas, tenemos que proteger nuestro medio ambiente. Cooperación internacional, ya no estamos solos, estamos en un mundo globalizado, tenemos que aprender de otras experiencias y finalmente, ¿qué cosa más relevante que la participación ciudadana? El mundo cambió, nuestro país también cambió y ustedes, nosotros, todos los usuarios tenemos derecho a participar y tenemos que hacer cumplir ese derecho, digamos, de participación. Y ahora vamos a ir entrando en materia de cómo vamos abordando estos 7 lineamientos respecto del derecho humano al agua y al saneamiento. Y aquí hemos puesto con letras rojas, ojo, esta es la cobertura de agua potable y saneamiento en Chile, y con letras rojas, no es casual, dice zonas urbanas concesionadas. Esto es solamente en zonas urbanas, en ciudades, localidades urbanas, que es donde nosotros como superintendencia tenemos nuestro ámbito de acción. Las 2 primeras líneas, le voy a pedir por favor la línea azul es la cobertura de agua potable. Nosotros desde el año 90 que ya teníamos excelentes coberturas de agua potable, es la línea azul. La línea naranja es la cobertura de alcantarillado. Ahí nos faltaba un poquitito, en los años 90 teníamos un 80%, pero donde estábamos muy al debe es la línea gris, que es las coberturas de tratamiento de agua servida. Y ustedes pueden ver que el año 99 teníamos 0% de cobertura en tratamiento de agua servida, es decir, todas las aguas del alcantarillado se iban a los cuerpos receptores, ríos, lagos, mares, etc. ¿Y qué significa esta línea amarilla? Es la entrada de las empresas privadas al sector sanitario. Aquí hubo una decisión de Estado hace ya 20 años atrás, en donde teníamos este déficit en tratamiento de agua servida y el Estado no tenía los recursos para hacerse cargo de ese déficit. Y por lo tanto, estas empresas que eran estatales fueron vendidas a privados justamente para que los privados hicieran las inversiones. Nosotros los usuarios tenemos que pagar por esas inversiones a través de una cuenta que nos llega todos los meses a la casa. Pero fue muy relevante porque en poco más de 10 años hemos logrado llegar a una cobertura prácticamente del 100% de tratamiento de agua servida. Este es un logro a nivel internacional, del cual nos tenemos que sentir orgullosos, pero siempre con la perspectiva de que esto ya ocurrió hace casi 10 años atrás, que logramos esa cobertura y hoy día los desafíos son enormes y todavía estamos al debe en muchas otras materias del sector sanitario. Aquí hay un pequeño ejemplo en donde la zona celeste es el territorio operacional, el TO, territorio operacional de una empresa sanitaria cualquiera, y la zona roja es el límite urbano. Aquí es donde tenemos algunos déficits de cobertura. Nosotros decimos que tenemos 100% de cobertura prácticamente en agua potable y alcantarillado, pero lo cierto es que esa cifra tiene una pequeña, yo no quiero decir trampa, porque nunca ha sido con la intención de hacer trampa, pero lo que ha sucedido es que los territorios, las zonas urbanas han ido creciendo bastante rápido y mucho más rápido que los territorios operacionales. Y por lo tanto, esas zonas que están en rojo son zonas urbanas que hoy día no están siendo abastecidas por las empresas sanitarias. Y ahí tenemos un desafío, tenemos una brecha, porque tenemos que lograr crecer a cubrir toda esa zona para tener cobertura sanitaria. Yo les había puesto en rojo que eran las zonas urbanas donde nosotros como SIS tenemos competencia. SIS es Superintendencia de Servicios Sanitarios. Pero, ¿qué pasa en las zonas rurales? Donde nosotros todavía no tenemos competencia, y aquí es donde tenemos un desafío grande. Más allá de las cifras, lo que nosotros les podemos decir en función del censo del 2017 es que prácticamente 2 millones de personas estimados, ni siquiera tenemos el dato exacto porque no hay cifras exactas, pero se estima en torno a 2 millones de personas que viven en el mundo rural y que no tienen los estándares del mundo urbano y muchas veces no tienen agua. Hay que identificar de esos 2 millones de personas cuántas son abastecidas por servicios de agua potable rural que se llaman APR, son pequeños servicios para 100, 200
familias, digamos, 500 familias, no más que eso, pero hay mucha gente que ni siquiera tiene una PR, sino que vive en una casa lejos de cualquier cosa, digamos, y no tiene agua. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos una brecha importante en la cual nos tenemos que hacer cargo como país. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en el ámbito urbano? Ya lo habíamos señalado, tenemos que crecer rápidamente, ampliar este territorio operacional donde operan las empresas sanitarias hacia el límite del plan de la zona urbana. ¿Ah? Ahí tenemos algunas brechas y nosotros tenemos que mejorar nuestra legislación, estamos en ello, estamos agilizando nuestros procesos para ampliar los territorios operacionales y ahí estamos haciendo algunos convenios con el MIMBU, con la Cámara Chilena de la Construcción y nosotros como superintendencia. Hay otro actor muy relevante, por supuesto, acá, que son las empresas sanitarias y que también queremos subirlo al carro de ampliar los territorios operacionales lo más rápido posible. Pero aquí es donde yo les mencionaba la brecha, en el ámbito rural, hoy día es la DOH, que depende del MOP, la Dirección de Obras Hidráulicas, la que está gestionando los APR, que se llaman, Agua Potable Rural, y nosotros como superintendencia, recién a partir del próximo año probablemente, una vez que se apruebe un reglamento de una ley de servicios sanitarios rurales, vamos a tener ámbito de competencia en las zonas rurales donde vamos a poder fiscalizar y calcular tarifas. En otro de los ejes que habíamos dicho del derecho humano al agua están el precio asequible, es decir, que sea un precio razonable para que las personas puedan acceder a estos servicios. Nuestra legislación y nuestro modelo, que fue definido hace 30 años atrás, tomó la decisión de que las tarifas tienen que financiar todo el actuar de las empresas sanitarias. Eso significa que tienen que financiar todas las inversiones que se requieren, todos los gastos que se requieren, y eso lo pueden cobrar en la boleta, ¿ya? Sin importar si había gente que puede o no puede pagar. Lo que busca el modelo de tarifario que nosotros tenemos en el país es que se determine una tarifa con la cual se puede autofinanciar esta empresa, que puede ser una empresa estatal, una empresa privada, capitales chilenos, extranjeros, da lo mismo, pero que esa empresa se puede autofinanciar solamente recaudando en la boleta por las cuentas de agua potable y saneamiento. Pero, por supuesto que hay bastante gente que no puede pagar esa cuenta, esa boleta, y por eso se crea una ley de subsidio. ¿Ah? Y hay un subsidio al agua potable y al saneamiento. ¿Ah? Eso significa que la gente más vulnerable, como vamos a ver acá, puede acceder a este subsidio. Hoy día estamos del orden del 15% de la población en Chile tiene acceso a este subsidio. Entonces, nuevamente lo linkeamos al derecho al agua, que sea un precio asequible. Aquí se calcula un precio justo, ese precio justo mucha gente no lo puede pagar y para eso existe este subsidio. Ahí hay más información de cómo se puede acceder a este subsidio, se hace a través de las municipalidades, del Ministerio de Desarrollo Social, con la ficha de protección social, etc. Hay 3 tipos de subsidios. Hay un subsidio que incluso cubre el 100% de la boleta de agua potable y tratamiento. Y bueno, aquí ya estamos entrando a los desafíos respecto del cambio climático. Es uno de nuestros grandes desafíos como sector sanitario, junto con el crecimiento de las ciudades, como ya lo mencionábamos, la ampliación de los territorios operacionales y esta nueva ciudadanía. Hemos dicho nueva ciudadanía, ya no es tan nueva, hace ya varios años que nosotros hemos cambiado como ciudadanos, somos más exigentes, queremos exigir nuestros derechos, muchas veces no hacemos nuestros deberes, pero bueno, tenemos que trabajar en eso, en nuestros derechos y en nuestros deberes, pero somos ciudadanos más exigentes y por supuesto al agua potable y a las empresas sanitarias les exigimos cada vez más. Y aquí hay un par de láminas respecto de, bueno, ¿qué es lo que es este cambio climático para el sector sanitario? Yo diría que hay 2 cosas que son bien importantes y manifiestas. Primero, la sequía. ¿Ah? Ahí tenemos fotos de 2 embalses, que son embalses que muchas veces han estado en estos niveles, digamos. ¿Ah? Esto es la 4ª región.
y esa agua que básicamente sirve para la agricultura, en algunos casos también hay convenios para el agua potable y por supuesto que nos vemos afectados por esto. No solo los embalses han visto el efecto de la sequía, nuestros acuíferos, las napas subterráneas, el agua que está bajo el suelo, que en el fondo también es agua embalsada, pero que está embalsada bajo la tierra, también ha sufrido consecuencias. Muchas napas están sobreexplotadas y se están deprimiendo y se están agotando. Los ríos, por supuesto, que hemos dicho que también están viniendo con menos caudales. Entonces aquí tenemos un efecto del cambio climático y que tenemos más sequía. El otro gran efecto que nosotros sufrimos tiene que ver con que si bien está lloviendo menos, pero está lloviendo bastante más intensamente y a cotas más altas. ¿Y eso qué significa? Que tenemos bastantes más episodios de turbiedad. Los ríos superficiales se enturbian y por lo tanto nuestra infraestructura sanitaria tiene que sortear dos dificultades. Primero, que muchas veces esa cantidad de agua que viene y que arrastra piedra daña la infraestructura sanitaria y tenemos que diseñar con mejores estándares, que son más caros por supuesto y que van a tener impactos tarifarios, pero en segundo término, esas mayores turbiedades muchas veces hacen que las plantas de tratamiento de agua potable tengan que paralizar porque no son capaces de tratar esa cantidad de turbiedad. Y ahí es donde se producen cortes de agua. Esos dos grandes temas nos llevan a los siguientes desafíos en términos de escasez y cómo lo tenemos que enfrentar. Solo una pequeña mención al primer cuadro. El agua potable, el uso del agua potable, se estima que está en torno al 10% del uso del agua dulce que dispone el país. Es decir, para agua potable solo usamos el 10% del agua disponible. La agricultura más o menos usa el 70% de esa agua. Después tenemos a la minería y a las industrias que usan otro poco. Pero nosotros, dentro del contexto de uso del país, solo usamos el 10%. No es tanto, es bastante poco. Pero bueno, ¿cómo enfrentamos estos escenarios de escasez y de cambio climático? Primero vamos a tener que hacer más inversiones, porque ahora hay menos agua, por lo tanto vamos a tener que hacer más infraestructura para tener más fuentes de agua. Eso son más inversiones y eso es indispensable. Segundo, eficiencia. Aquí nosotros tenemos un punto negro en el sector sanitario y es la pérdida de agua en las redes. Tenemos pérdidas de agua muy superiores a países similares a nosotros de buen estándar sanitario. Nosotros tenemos del orden de 35% de pérdidas de agua, agua que no llega a las casas y que se pierde. En otros países están en torno a 20%. Ahí tenemos mucha mejora. Y lo último, gestión. Nos falta mucha gestión. Tenemos muy buenos gestionadores, pero nos cuesta conversar entre todos los actores. Y tenemos muchos actores que influyen en los temas hídricos, pero no hay una coordinación. No tenemos una ley que coordine a todos los actores, que coordine todas las leyes, y ahí es donde tenemos que trabajar. Y yo celebro las modificaciones que se están haciendo hoy día al Código de Aguas, que lo está trabajando la DGA, porque consagra al consumo humano como prioritario, y especialmente en escenarios de escasez. Cuando no hay agua, cuando escasea el agua, bueno, al menos aseguremos el agua potable, y eso se está trabajando. Así que eso, estamos todos contentos en el sector sanitario. Esperemos que se concrete. Bueno, aquí venía el gráfico que yo les mencionaba respecto del agua no facturada, las pérdidas de agua. Esa línea más gruesa verde muestra que nosotros no hemos sido capaces de mejorar. Hemos estado siempre en torno a 30 y algo % de pérdidas. A veces sube un poquitito, otras veces baja, pero no hemos logrado hacer una gestión buena y bajar significativamente. Eso da para otra presentación de por qué no, digamos. Finalmente quedan 3 minutos. Ok, finalmente un pequeño cuadro donde se muestra que nosotros estamos bien allá abajo en el ranking. Hay otros países similares, incluso con menos estándar que nosotros, que tienen pérdidas del 20%. Así que esto es absolutamente posible de alcanzar. ¿Qué pasa con el consumo humano, que debe ser uno de los ejes? Nosotros hemos logrado ir avanzando en algunas cosas. Por ejemplo, en Calama tenemos el embalse Conchi, que era un embalse de riego, y nosotros logramos firmar convenios
para tener un volumen disponible ahí para asegurar eventos de turbiedad. Lo mismo está sucediendo con el embalse Los Aromos en la quinta región. Se está garantizando agua para el consumo humano. Pero hay otras cosas que nos llevan para atrás, digamos, y quisimos poner algunos ejemplos. Solamente quiero decir, por ejemplo, en Ovalle. En Ovalle vamos a estar en la disyuntiva que en poco tiempo más probablemente vamos a tener que construir una desaladora, que es tremendamente cara, teniendo un embalse gigante al lado. Pero ese embalse es para riego y el agua potable nunca fue considerada, digamos. Entonces, vamos a hacer una desaladora carísima teniendo agua en un embalse al lado. Y lo mismo puede suceder con Copiapó, en donde el acuífero se sobreexplotó y se tuvo que construir una desaladora. Hoy día se está construyendo una desaladora y el Estado está gastando enormes recursos en construir una desaladora. Aquí tenemos un montón de eventos que hubo cortes de agua producto de la turbiedad y del cambio climático del 2015 a la fecha. Estas son obras que se hicieron justamente para los eventos de turbiedad en todo el país. Se construyeron grandes estanques para eventos de turbiedad. Es decir, si había un evento de turbiedad, por lo menos se aseguraba el agua algunas horas, 10 horas. En Santiago ya tenemos casi 48 horas de aseguramiento por turbiedad. Estamos trabajando en los planes de emergencia, como lo que ocurrió en Osorno. Estamos trabajando en estos planes de emergencia y finalmente aquí terminamos. Nosotros hace ya 2 años estábamos pensando nuestro país al 2030. ¿Qué es lo que teníamos que hacer al 2030? Y hemos trabajado con todo tipo de organizaciones públicas, privadas, de todo tipo. Y hemos definido 12 proyectos al 2030. Ya sabemos que hay de esos proyectos que nos quedamos atrasados porque los necesitamos para el 2020 o para el 2019. Por ejemplo, planes de riesgo, reciclaje de agua y reducción de pérdidas, tremendamente relevante, crecimiento de ciudades. En fin, hay 12 proyectos que son tremendamente importantes para el país. Infraestructura multipropósito. Ya no podemos seguir haciendo embalses solo para riego. Tenemos que hacer un embalse para riego, para agua potable y para cualquier uso. Finalmente, esta es la última lámina. Nosotros necesitamos una mejora en nuestro cuerpo legislativo. El sector sanitario tiene leyes que ya llevan 30 años y el país cambió, el clima cambió y justamente estamos tramitando una nueva legislación sanitaria que se va a hacer cargo de todo esto que estamos hablando o va a facilitar que nos hagamos cargo de todo esto que estamos comentando, digamos. Del cambio climático hay muchos temas respecto de seguridad, riesgo y emergencia y las metas de eficiencia, es decir, tenemos que ser capaces de reducir las pérdidas. Muchas gracias y quedo atento al terminar. Muchas gracias, Jorge. Te invito a pasar. Y ahora vamos a invitar al resto de los panelistas. A Alejandra Stern, ella es ingeniera civil, viene de la Universidad de Concepción, también participa en la Mesa del Agua de la COP25. ¿Nos va a acompañar? También estará con nosotros Gonzalo Arévalo, abogado. Él coescribió un libro sobre el Código de Aguas. Va a estar acá también. Es asesor de la DOH y de la Dirección General de Aguas. Y por último, Andrés Gutiérrez, director de la Fundación Nehuenco, también abogado. Vamos a tener 2 abogados y 2 ingenieros civiles acá para conversar sobre el agua. Adelante, Andrés. Y les vuelvo a recordar que pueden enviar sus preguntas. El código es BCorta, SYD, para que entren y hagan las consultas que tengan. Bueno, vamos a comenzar. Ya tenemos algunas preguntas, pero antes de hacer las preguntas me gustaría que cada uno pueda comentar en 5 minutos sus impresiones o los temas más relevantes que ve en este desafío que es los derechos humanos y el Código de Agua. Gracias. Bueno, primero, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y discutir este tema que es tan importante y relevante para todos nosotros como país. Tengo un montón de cosas anotadas, voy a tratar de resumir porque a medida que iba viendo la presentación se me iban ocurriendo cada vez más cosas. Hablaba de los planes de riesgo al final. Creo que eso es algo como Centro EULA que hemos venido conversando hace tiempo. Tenemos profesionales que trabajan en ese tema, en cuanto que hay que verlo no como plan de riesgo propiamente tal, sino que tomar el enfoque que da la Organización Mundial de la Salud respecto a los planes de seguridad del agua,
Yo creo que si hubiesen existido ya estos planes de seguridad del agua, no hubiese pasado y fuera obligatorio que todas las sanitarias los tuvieran, no nos hubiéramos encontrado tal evento tan catastrófico en Osorno. ¿Por qué? Porque esos riesgos de dónde estaba ubicado el estanque de petróleo, etcétera, se hubieran analizado en forma anterior. Lo otro, coincido con el superintendente que uno de los grandes desafíos que tenemos es las zonas rurales. Se habla mucho de lo que es abastecimiento de agua potable en las zonas rurales, de los APR, ¿cierto? Pero se deja un poco de lado, que es aún más, tenemos un atraso aún más grande, que es el tratamiento de agua servida en las zonas rurales. Porque no solo es el abastecimiento de agua para consumo humano, sino que el tratamiento de estas aguas. Muchas veces hablábamos de sectores que no tienen, ni siquiera llega el camión aljibe, algunos tienen pozos. Estos pozos o norias no tenemos reglamentación clara respecto a cuál es el cuidado que tenemos que tener en los usos que se hace de la tierra alrededor. ¿Y esto qué significa? Contaminación muchas veces de estos pozos, y hay gente sin recursos que no tienen los recursos ni las capacidades para hacer análisis de las aguas que están tomando. Análisis que hemos hecho nosotros ya muestran en los sistemas de APR grandes concentraciones por nitrato. Entonces eso es un tema importante a abordar, y creo que ahí va a ser muy importante ahora con el cambio que hay en la regulación de los APR y todo, donde la CIS tiene que tomar mayor poder, en empoderarse más, cómo puede apoyar a las comunidades rurales. Después, otro tema que nos olvidamos siempre cuando discutimos de derechos de agua es la concepción que tienen los pueblos originarios, a su cosmovisión que tienen respecto al agua. ¿Cómo vamos a incluir esto en las modificaciones al Código de Agua? Bueno, otros puntos importantes es que también mencionaban es la priorización del derecho al consumo humano. Yo creo que eso es uno de los cambios más importantes que tiene que hacerse ahora al Código de Agua. No puede ser que no habiendo agua se tiene que salir la gente a rematar esta agua, a participar en remate para poder tener acceso al agua. Eso por el momento. Tengo hartos más puntos, pero si no, no voy a dejar tiempo para nadie. ¿Aló? Sí. Muchas gracias, Alejandra. Gonzalo, tienes 5 minutos tuyos para comentar. Yo voy a iniciar primero, muchas gracias por la invitación y espero que sea positiva en lo que a mí respecta. Y respecto de todo, por cierto. Quería hacer un poquitito de historia respecto a los derechos de aprovechamiento de agua y terminar en el tema del derecho humano del agua, sobre las aguas. En primer lugar, quería señalar que el Código del Año es el código que nos rige, sin perjuicio de las modificaciones que ha sufrido, data del año 1981, y este código se fundó en la economía del libre mercado, en los conceptos del libre mercado, dando al derecho de aprovechamiento de agua una calidad de un derecho real. O sea, un derecho real, para los que no son abogados, son los que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona. O sea, se tiene la exclusividad de ese derecho de aprovechamiento. Se establecieron una serie de requisitos y de potencialidades de este derecho de aprovechamiento, que incluso lo hizo está consagrado hasta el día de hoy en la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 24, inciso final, que establece que los derechos de los particulares sobre las aguas se tiene la propiedad sobre ellos. Esa es una materia que se va a cambiar en el futuro. No sé exactamente si en la modificación que se está tratando ahora o en otra, pero es un hecho que, lo veo yo así, es un hecho que va a tener que modificarse este tema de la propiedad absoluta de los derechos de aprovechamiento de agua y su garantía en la Constitución Política de la República. Aquí emanan hay cuestiones que algunos sostienen que cambiarlo sería inconstitucional y hay otros que sostienen lo contrario. Pero yo
le veo muy poco futuro a mantener el derecho de aprovechamiento tal como estoy relatando. También es importante destacar que el derecho de aprovechamiento, que si bien las aguas son bienes nacionales de uso público, al decir del actual Código de Agua, se otorga a los particulares un derecho de aprovechamiento que consiste en el uso y gozo, o sea, servirse de la cosa para la finalidad que es propia, y el goce, o sea, es percibir los frutos que provienen del agua, arrendamiento y cualquier tipo de negocio sobre el agua está comprendido dentro de esta naturaleza. Entonces, quedamos con un código de agua ultra liberal, que prácticamente era único en el mundo. No se conocía en aquel tiempo ningún código que tuviese las características del Código de Agua de Chile. Sin embargo, y atendió, y aquí me paso a la primera modificación del Código de Agua, sin embargo, el año 1205 hubo una primera modificación del Código de Agua, y esta modificación consistió fundamentalmente en establecer el pago de patente por el uso de aquellos derechos que no se estaban utilizando en todo o en parte. Esto fue una primera, en síntesis, la modificación legal, la ley 20.017 establece otras materias, pero como el tiempo es breve, simplemente quisiera decir que la mayor modificación que se introdujo es el pago de una patente por todas aquellas personas que, teniendo derecho de aprovechamiento de agua, no lo utilizan en todo en parte. Para dicho efecto se paga una patente que está establecida en el Código de Agua y que se estableció por periodos, los primeros 5 años, después entre 6 años y el año 10, y después el año 11 y siguiente, y es progresiva la patente. Ello con el objeto de desincentivar que las personas se mantuviesen los derechos de agua sin usarlo y esperando que apareciera algún regante. Muchas gracias, Gonzalo. Habría seguido más, pero me llegó la hora. Sí, para que alcancemos, porque tenemos el tiempo aquí, me están apretando también. Pero muchas gracias, Gonzalo. Andrés. Buenos días, muchas gracias a la organización de la Semana del Clima por invitarnos. Mi nombre es Andrés Gutiérrez, soy director ejecutivo de Fundación Nehuenco, que es una fundación organizada oficialmente el año 2015 y cuyo objetivo principal desde su nacimiento ha sido promover el derecho humano a acceso al agua y saneamiento y también visibilizar la falta de herramientas para enfrentar la escasez hídrica en nuestro país. El año pasado efectuamos un trabajo que se denomina Escasez hídrica en Chile, desafíos para el consumo humano y perspectivas en modelos comparados, en donde, haciendo un análisis muy somero de lo que es este trabajo, hacemos una distinción previa entre los conceptos de sequía y escasez hídrica, tomados como sinónimos en el Código de Agua, considerando la sequía como un fenómeno, o más bien el efecto de la baja sostenida de las precipitaciones que hemos visto en los últimos 10 años, la mega sequía que afecta a nuestro país, y la escasez hídrica que está relacionada más bien a factores estructurales o cómo estamos gestionando el agua. Como ya ha sido comprobado por distintos estudios, incluso un último estudio bastante conocido, Fundación Chile, establece que la escasez hídrica se debe preponderantemente a un problema de gestión y gobernanza y en forma secundaria también, y que se ha visto agudizada en el último tiempo, por cierto, a la sequía, ¿verdad? O a la mega sequía que afecta a nuestro país. De manera que es una construcción social esta escasez hídrica y una construcción social basada en un modelo regulatorio que se preocupa más bien o que facilita la explotación de los derechos de aprovechamiento, la explotación de las cuencas, cimentada, digamos, en una visión productivista, en una visión meramente liberal y, digamos, desregulada, en definitiva, que no se condice con el estatuto jurídico que tiene el agua, que es el de ser un bien nacional de uso público, y que desplaza, por cierto, a otros usos, como lo son el consumo humano, usos más bien no productivos, ¿verdad? Y la protección de los ecosistemas. La función ecosistémica del agua en nuestro país, lamentablemente, no cuenta con una garantía suficiente. Todos aspectos que hoy día se están reformando y que son parte del debate en la reforma del Código de Agua y que lo pasaremos a reseñar más adelante.
Adicionalmente, también tenemos una gran brecha en relación con los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país en materia de acceso humano al agua. Chile, como decía el superintendente, Chile ha suscrito, ¿verdad?, y adherido a la resolución que declara el derecho humano a acceso al agua y saneamiento en el año 2010. Posteriormente se hizo parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030, sin perjuicio de lo cual esos hitos internacionales no cuentan con un correlato al interior de nuestro país que es necesario modificar y que cada vez se hace más relevante modificar. En relación con las propuestas, nosotros creemos que Chile debe avanzar a una regulación en función del carácter de bien nacional de uso público del agua y que se ajuste también a los compromisos internacionales adquiridos en nuestro país. En este sentido, creemos interesante que en el debate de la reforma al Código de Aguas ya se ha afianzado un concepto y se ha desarrollado un concepto en los primeros artículos del Código, por lo menos así está votado favorablemente por la Comisión de Agricultura del Senado, de lo que es este estatuto jurídico de bien nacional de uso público. Y en ese sentido se ha declarado que el agua en todos sus estados es un bien nacional de uso público y que el Estado, al otorgar derechos de aprovechamiento, debe tener en consideración otros usos distintos a los usos productivos. Eso es una cuestión de importancia. Lo que también está muy relacionado con la necesidad, probablemente para movilizar voluntades políticas, más que jurídicamente, de establecer o de consagrar constitucionalmente el derecho humano de acceso al agua como un derecho independiente, en un numeral, ¿verdad?, del artículo 19 de la Constitución. Ya a propósito de eso, existen 2 mociones hoy día en curso vigentes para garantizar constitucionalmente el agua. En relación a los temas de gestión, como lo ha declarado el mismo director general de Aguas en la Comisión de Agricultura, el agua hoy día ya, tener derechos de aprovechamiento de agua es tener un privilegio. Y en ese sentido, es necesario que se generara un pago por estos derechos de aprovechamiento, por el otorgamiento de derechos de aprovechamiento que desde el año 1981 se otorgan gratuitamente a quienes lo solicite, habiendo disponibilidad y sin muchos requisitos ni posterior injerencia en la reasignación de estos mismos por parte del Estado. De manera que hoy día necesitamos modificar esa situación. ¿Qué es lo que propone el Ejecutivo? Profundizar un sistema de remates con lo que nosotros no estamos de acuerdo, sino que más bien estimamos conveniente el establecimiento de un pago o una contribución por el otorgamiento de derechos de agua, y asimismo como es en otros países, en otros modelos comparados, en los que también existe un profundo sistema de mercado del agua, cobrar por el uso del derecho a aprovechamiento. La concreción del principio, el agua paga el agua, en definitiva. Adicionalmente, creemos que es necesario establecer un objetivo para el cual se explote, se otorgue este derecho de aprovechamiento, supeditarlo a algo, digamos. Hoy día los derechos de aprovechamiento de agua en nuestro país son derechos perpetuos y son irrevocables y no son caducables, es decir, no están sujetos a nada. De manera que es necesario establecer ciertos mecanismos, digamos, de gestión que faculten a la autoridad para establecer, digamos, reserva, por ejemplo, para usos prioritarios, cuestiones que están en plena discusión hoy día, para intervenir acuíferos, ¿verdad?, en caso de que la misma autoridad determine que existe riesgo en la sustentabilidad, y calificar el desvío del uso para el cual se otorgó el derecho de aprovechamiento y sobre esa base provocar la caducidad de los derechos de aprovechamiento. No debemos pensar que es imposible, ¿verdad?, atender el carácter de derecho real que tienen los derechos de aprovechamiento, que estos caduquen bajo ciertos supuestos, como por ejemplo el no uso, o el no uso para el fin para el cual fue otorgado, considerando que el ejercicio del derecho de aprovechamiento debe concretar en definitiva el interés general de la sociedad. Muchas gracias. Han llegado varias preguntas. Yo voy a tratar de hacer una síntesis un poco de las preguntas. Hemos hablado de la legislación. Claramente este tema es muy relevante en la legislación, y tenemos legislación un poco contradictoria, escuchándolos a ustedes. Por un lado, un código civil que habla de que el agua es un bien nacional de uso público, y un código de agua y una constitución que lo resguardan como bien privado. Pero también hemos hablado que esto se junta con una mega sequía y una sobredemanda, y muchas preguntas: ¿qué pasa en Petorca? ¿Qué pasa en La Ligua? Recientemente Rodrigo Mundaca ganó Premio de Derechos Humanos en Alemania por su defensa del derecho humano al agua.
y en todo esto aparece realmente como solución, planteaba Andrés, y apareció varias veces, en la gestión de cuencas. ¿Qué pasa con la gestión de cuenca en la legislación actual? ¿Tiene sentido la eficiencia de agua? Cuando alguien ahorra agua, devuelve el agua que ahorró. ¿Podemos hacer gestión de cuenca? Dejo la pregunta abierta, quizás todos pueden comentar un poquito. Cortito, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que como está actualmente el Código de Agua, es difícil hacer gestión integrada de cuencas, hablemos, donde integremos a todos los usuarios del agua de la cuenca. Y no hay que pensar que cuando hablamos de gestión integrada de cuenca, la cuenca es todo, es el territorio completo, no es solo el río. Entonces, yo creo que la situación actual que tenemos no nos permite y tenemos que avanzar. En la DGA se está trabajando los planes de cuenca, pero esto en el fondo es un análisis de la cantidad de agua que hay, del uso, pero no va a la gestión realmente integrada de la cuenca. Mientras el Estado no tenga las atribuciones de poder cambiar la disposición del agua, de quién usa el agua, es difícil que logremos tener una gestión integrada de cuenca. O sea, por ejemplo, el caso de Petorca, que el Estado tuvo que salir a comprar derechos de agua hace unos meses atrás para poder asegurar el suministro para uso humano. Eso no debiese ser. Y lo que hablaban de la eficiencia en el riego, sí, ahora se trabaja y se fomenta la eficiencia en el riego. Si esa eficiencia se tradujera en que dejamos más agua pasar por el río, no es así. Si un agricultor tiene 100 litros por segundo, esto es un ejemplo, y logra regar con 80, los otros 20 los va a usar para aumentar su área regada. Entonces, ahí estamos en un problema contradictorio. Bueno, habría que pensar hoy día claramente no están las bases para hacer gestión integrada de cuencas, ¿verdad? Gestionar integradamente las cuencas significa regular la forma en que los múltiples actores que están en este sistema hidrológico intervienen, ¿verdad? En ese espacio. Hoy día claramente las organizaciones de usuarios de agua que están pensadas para eso, digamos, no están cumpliendo esta función. La administración es segmentada, es sin participación de otros actores que se ven afectados también por la gestión del agua, a puerta cerrada, digamos. Y en ese sentido es necesario avanzar hacia un sistema de gobernanza que tenga mayor legitimidad social, que incorpore a distintos actores, y creemos que la propuesta que ha hecho recientemente, también en el trámite del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas del Ejecutivo, de que la DGA se encargue de hacer planes estratégicos de gestión, de alguna forma es mantener esta visión centralista, ¿verdad? Y en ese sentido probablemente, sin perjuicio de que la Dirección General de Aguas pueda intervenir en su rol técnico, es necesario probablemente que los sistemas de gestión nazcan de la propia cuenca. Digamos que a partir del fortalecimiento de las organizaciones de usuarios y la integración de estos organismos, de dotación de mayores recursos en todo ámbito, y de la integración por parte también de distintos actores, ¿verdad? En la cuenca, obligados a negociar, ¿verdad? Elaboren estos planes de gestión, ¿verdad? Con las autoridades también regionales, que sea a través de instrumentos que estén conectados con el ordenamiento territorial, ¿verdad? Existen modelos comparados en los que existen planes maestros de cuenca y de subcuenca, que son elaborados, digamos, por organismos híbridos con participación de los distintos actores. Pero requeriríamos un cambio legal, según lo que tú mismo dijiste. Por cierto que sí. Tenemos que avanzar a ese sistema de gobernanza. Una pregunta ahora para ti, Jorge. Tú nombraste el caso de Copiapó, que se solucionó con una planta desaladora, se está solucionando. Pregunta el público, ¿eso es sustentable y es justo en la gestión del agua que la planta desaladora la pague la gente en Copiapó? La verdad es que no. Y este problema lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo en distintas partes del país, donde nosotros sentimos que como sector sanitario estamos haciendo un esfuerzo bastante mayor al esfuerzo que hacen otros actores,
y otros actores que consumen muchísima más agua que el sector sanitario. Pero dada esta falta de gobernanza, nosotros no nos podemos quedar esperando que ocurra un milagro y que nos pongamos de acuerdo y que haya una ley que gobierne todas estas otras leyes, estas otras normativas, estos otros actores, porque podríamos seguir esperando mucho tiempo y el agua a la gente no puede esperar, digamos, la gente no se puede morir de hambre, de sed. Eso significa que nosotros vamos a tener que seguir avanzando mientras no exista esta gobernanza que estamos hablando y que hace ya 20 años sabemos que tenemos problemas de gobernanza y seguimos más o menos donde mismo. Yo tengo harta esperanza en esta modificación del Código de Agua que está caminando hacia tener una gobernanza, que es lo que nos va a permitir solucionar nuestros problemas, pero tiene que ser una gobernanza en serio, ya quizá dicho largamente cómo debería funcionar esto. Aquí hay gente que va a tener que ceder, digamos, porque todos tenemos un papelito que dice yo soy dueño del agua, bueno, pero sabemos que esos papelitos no alcanzan y en algún minuto hay que ceder. Para nosotros el tema que sucedió en Copiapó, y lo retomo, fue producto de una mala gestión del acuífero. El acuífero se sobreexplotó, se dieron una cantidad de derechos de agua increíble. El acuífero no tenía esa disponibilidad de agua y se sobreexplotó, por lo tanto la gente, el sistema sanitario se abastecía de pozos profundos que no dieron abasto y entre que nos pongamos de acuerdo se tomó la decisión de que el Estado iba a invertir en una desaladora. Si lo invertía la empresa sanitaria, las alzas tarifarias podrían haber sido realmente significativas, 30, 40, 50%. Pero gracias a que el Estado invirtió, esas alzas van a ser bastante más contenidas, digamos que en torno a 15% probablemente en promedio. Pero eso nos puede pasar en otros lados. Y mientras no tengamos esta gobernanza, mientras no tengamos una ley aplicable en el reuso de aguas servidas tratadas, por ejemplo, en el norte, yo ponía el caso de Arica. Arica va camino a tener una desaladora y que es carísima. Si tuviésemos operando bien una ley de aguas servidas tratadas, que podamos reusar esas aguas servidas tratadas, que la estamos dejando llegar al mar, bueno, podamos reutilizar esa agua, no tendríamos que construir una desaladora. Pero insisto, no podemos seguir esperando a que nos pongamos de acuerdo en nuestras leyes, que se modifiquen todos nuestros cuerpos legales que tienen bastantes años. Mientras tanto, la necesidad es ahora, ya, y tenemos que tomar acciones. Y esas acciones, muchas veces, yo lo digo, aquí hay que tratar de tirar al centro, tirar al blanco y ojalá achuntarla al medio. Achuntarla al medio hoy día es difícil con la legislación que tenemos, y mientras tanto vamos a tener que ir acertando un poquito más lejos del medio, pero tenemos que seguir avanzando, no podemos quedarnos sin agua. Haciendo un poco de memoria, en la modificación que se introdujo, que ingresó al Senado, a la Cámara de Diputados el año 1992, se estableció unas normas relacionadas con la Corporación Administradora de Cuencas. Pero eso se abandonó porque no hubo consenso tanto dentro de los parlamentarios como de las personas que administran las organizaciones de usuarios, esto es la Junta de Vigilancia, las comunidades de agua y la Asociación de Canalistas, que como ustedes deben saber, se encargan de tres elementos o de tres labores fundamentales. La primera de ellas es la administración del agua o de los cauces, en el caso de la Junta de Vigilancia. En segundo lugar, la administración la distribución de las aguas, en Junta de Vigilancia, Comunidad de Agua, Asociación de Canalistas, y tercero es solucionar los conflictos que se susciten alrededor de ellas. Y con esto termino. Estas organizaciones de usuarios cumplen una labor que pudiera ser mejor, pero ciertamente tienen una labor que es importante y que ellas quisieran cumplir los fines de la Corporación Administradora de Cuencas Hidrográficas, pero no lo hacen porque no están dotados. O sea, falta, como tú muy bien preguntaste hace un rato atrás, la existencia de una ley que se encargue de este tema.
Eso era lo que quería agregar. Muchas gracias. Estoy viendo las preguntas que nos llegan. Nos siguen llegando preguntas que son bastante interesantes, porque en este contexto tan difícil en el tema legal, en que al parecer no podemos hacer gestión de cuenca, en que no podemos usar las aguas servidas, que las tenemos que vertir al mar sin poder hacer reuso, porque son propiedad de la sanitaria, ¿tiene sentido la eficiencia hídrica? Entonces, ¿tiene sentido la ducha 3 minutos? Nos pregunta el público. ¿El esfuerzo individual tiene sentido en un marco legal tan difícil? Dejo la pregunta. A mi juicio sí tiene sentido. Yo creo que aquí estamos todos llamados a... ¿Se escucha? Estamos todos llamados a aportar nuestro granito de arena. Yo como usuario, como cualquier persona, también siento molestia de que nuestras autoridades, yo mismo ahora como autoridad pública, digamos, no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Y esa falta de capacidad de ponernos de acuerdo está teniendo impacto en la gente, y eso a todos nos duele, pero yo veo con buenos ojos las iniciativas que se están llevando a cabo, y este es el momento en que todos tenemos que sumar, no nos podemos restar, y cada uno en su ámbito. Ayer estaba en una charla a estudiantes de colegio y de universidad, y salió la misma pregunta, y tenemos que aportar nuestro grano de arena, y créanme que aportando en nuestra casa se pueden lograr grandes cosas, digamos, independiente que nos vamos a ahorrar plata también, porque el agua cada vez es más cara, pero podemos cambiar nuestros hábitos de consumo, y es necesario que los cambiemos. Tenemos que cambiar nuestra filosofía de sueño de casa con jardines enormes y siempre verdes, porque ese sueño es válido de Arica a Punta Arenas, y no puede ser. Quizás en Puerto Varas puede crecer el pasto solo, no hay que regar, pero en otras zonas hay que regar, y bastante. Tener un prado es bastante caro porque hay que regar harto. Y tenemos que adecuarnos a nuestro clima. En la zona central y norte, nuestras plazas no deberían ser de jardines extensos, deberían ser plazas con flora autóctona, que consume muy poca agua, y otro tipo de adornos, digamos. Así que yo creo que es mucho el trabajo, y todos tenemos que aportar nuestro grano de arena. Por favor, un poco más de paciencia a nosotros, las autoridades, a nuestras autoridades políticas, a los congresistas, porque ya por fin se están trabajando leyes que deberían empezar a cambiarle la cara a la gestión hídrica, a esta gestión integrada de cuencas, ¿no? Seamos optimistas. Bueno, concuerdo plenamente, toda acción suma. Yo también tuve la semana pasada en 1000 científicos en 1000 aulas, y lo mismo me preguntaban los alumnos: ¿por qué tenemos que nosotros hacernos cargo de la escoba que dejaron ustedes y las generaciones pasadas? Y les dije que lamentablemente era el momento de actuar, y que era una pena que ellos tuvieran que hacer, pero tenemos que hacerlo. Y yo les decía: si ustedes muestran esto y llegan a sus casas, van a convencer al mundo. Tenemos que tener un cambio de mentalidad. Si queremos hacer frente a esta crisis climática, esta emergencia climática, tenemos que cambiar la mentalidad de cómo consumimos también. Tenemos que reciclar, tenemos que consumir menos, tenemos que fijarnos y exigirles también a los productores en cuanto a la calidad y a la sustentabilidad de sus productos. Y yo creo que ahí todo suma, y todas nuestras acciones individuales, si todos las vamos haciendo, van a ser parte importante de la solución. Yo mencionar, solamente complementando, que estoy de acuerdo con que tiene que haber digamos, la participación que cada uno haga va a influir, y tiene que haber un cambio de cultura de cómo gestionamos el agua, y eso parte obviamente desde lo que hacemos nosotros individualmente, sin perjuicio de lo cual también creo en la correspondencia. Es decir, tenemos que mostrar una voluntad política en torno a que estamos haciendo una gestión responsable del agua a nivel país. No podemos enfocarlo como que esto es, digamos, de responsabilidad individual de cómo son nuestras costumbres diarias, digamos. O sea, enfocarlo desde ese punto de vista creo que es un error, sino que más bien enfocarlo desde el punto de vista de una situación de correspondencia que tiene que existir en el país. Por ejemplo,
si se cobrara una contribución por el otorgamiento de derechos de aprovechamiento, ¿existiría el nivel de pérdidas que nos expuso el superintendente por parte de las empresas sanitarias, que está muy digamos, o excede países, digamos, o sistemas sanitarios que son más o menos equivalentes en cuanto a estándar? Esa es una pregunta en la cual podríamos reflexionar y podríamos eventualmente decir que habría más ajustes, ¿verdad? Porque el incentivo estaría justamente a tener menos pérdidas y garantizar por demás disponibilidad. Por otra parte, también se ha hablado de la reutilización de las aguas, ¿verdad? Si es que reguláramos realmente la reutilización, o sea, si es que hubiera un reglamento de la ley, también podríamos reflexionar de cómo cómo vamos a utilizar esa agua reutilizada, o sea, cómo la vamos a volver a utilizar, ¿verdad? Si la vamos a utilizar para aumentar el número de hectáreas regadas, seguimos estancados en la visión productivista, ¿verdad? Pero si la vamos a utilizar para generar mayor disponibilidad de agua fresca, generando sistemas, por ejemplo, de swaps o de intercambios con empresas agrícolas para ciertos cultivos, que ya está permitido, digamos, hay estándares internacionales que permiten perfectamente el riego de ciertos cultivos con agua proveniente de aguas reutilizadas. Eso, por cierto, ya es un cambio de mirada. Si a nivel institucional, por ejemplo, pensamos no quizás en un panel de expertos que esté controlando probablemente las acciones de la Dirección General de Agua, sino que en una entidad pública o en una entidad o en una superintendencia del agua. Por cierto que son indicios fuertes que manifiestan una voluntad política en torno a mejorar la gestión del agua y con propiedad podríamos decir, bueno, vamos a conjuntamente generar un cambio de cultura. Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo creo que ya estamos cerrando, para cerrar justo en el tiempo. Quisiera hacer un poco un resumen de lo que han hablado ustedes. Somos un país que hemos avanzado muchísimo en mejorar todos nuestros sistemas de agua potable en las ciudades y lo tenemos bastante garantizado, a pesar de que todavía tenemos desafíos. Tenemos un desafío grande con los sectores rurales, en las APR, que todavía están abasteciéndose mucho con camiones aljibes y que además estarían siendo contaminadas con la agricultura, que no está bien ordenado el territorio, ni protegidos los sectores de agua potable, como estábamos comentando. Tenemos una legislación que nos desafía, que está en modificación en el Congreso, que nos llama a estar atentos de lo que está ocurriendo ahí, porque parece que el derecho humano al agua pasa por una modificación legal en forma muy importante. Sin embargo, eso no implica que tenemos un desafío individual de comprometernos también en el ahorro de agua y de contribuir en lo mejor posible a ir bajando el consumo que entre todos tenemos. Quisiera agradecer a todos nuestros panelistas, muy interesante las distintas posturas que hemos logrado tener aquí, y a todos los que han venido y a la Fundación Konrad Adenauer que auspicia la Semana del Clima.